Pues cuando alguien se dispone a construir un rascacielos gigante, digamos de 80 plantas, es evidente que ningún equipo de obreros empieza a apilar vigas de acero y echar hormigón a lo loco el primer día. Claro, sería un desastre absoluto. Hay un proceso innegociable antes de mover una sola pala de tierra. Exacto. Hay planos inmensos. Tienes arquitectos, ingenieros que han calculado meticulosamente y dibujado el recorrido de cada tubería, la tensión de cada pilar de carga, dónde va el cableado. Es un proceso físico muy tangible y sobre todo supervisual. Y es que es una cuestión de supervivencia estructural básica. A ver, si un pilar maestro no está documentado y alineado exactamente donde debe estar, el edificio simplemente se viene abajo. La gravedad no perdona. Pero claro, cuando cruzamos la frontera hacia el mundo del desarrollo de software, y hablo de nivel empresarial, de repente esos planos se vuelven invisibles para la mayoría. Totalmente invisibles. Hablamos de sistemas que manejan decenas de miles de transacciones financieras por segundo, bases de datos mundiales, la nube. Y sin embargo, todo ese rascacielos digital está construido con código, que al final no son más que infinitas líneas de texto en una pantalla oscura. Es un paisaje que puede volverse caótico, la verdad. Esa es la definición por excelencia de lo que llamamos complejidad invisible en ingeniería. Ajá. Y es precisamente en ese vacío visual donde los grandes proyectos de software fracasan estrepitosamente. Si los ingenieros no comparten un lenguaje común para visualizar lo que están construyendo antes de empezar a picar código, la lían. Pues por eso mismo, el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es decodificar cómo la industria tecnológica evita ese caos. Hemos estado revisando manuales técnicos de IBM, documentación brutal de Geeks for Geeks y guías de plataformas como Draw.io y Glyphy. Fuentes muy potentes, sí. La misión hoy es destilar los cimientos de la programación orientada a objetos y ver cómo el estándar UML, el lenguaje unificado de modelado, actúa como esos planos arquitectónicos. Para cualquier persona que necesite entender cómo interactúan los sistemas complejos bajo el capó, esta sesión va a ser un atajo fantástico. Absolutamente. Y este viaje es esencial porque, seamos sinceros, el estándar UML a menudo tiene la mala fama de ser una simple tarea burocrática, un tostón que te piden en la empresa. Sí, la típica documentación aburrida. Exacto. Pero la realidad es que es el puente de comunicación definitivo. Es la lengua franca que impide que los arquitectos de sistemas, los programadores y los analistas de negocio acaben construyendo tres rascacielos diferentes que choquen entre sí. Vale, pues vamos a desgranar esto. Antes de sentarnos a dibujar planos con UML, necesitamos entender de qué material están hechos los ladrillos. Y esos ladrillos son los pilares de la programación orientada a objetos. Empecemos por lo básico, la diferencia entre una clase y un objeto. A ver, el cerebro humano no puede manejar toda la complejidad del mundo real a la vez, así que usamos algo llamado abstracción. Ajá. Consiste en aislar únicamente las características que nos importan para nuestro negocio y pasar de lo demás. Una clase es la plasmación de esa abstracción. Es simplemente un molde, una plantilla teórica. Ahí se estipula qué datos va a tener algo, los atributos, y qué acciones podrá hacer, que llamamos métodos. Vale. La clase es el concepto, mientras que el objeto sería ya la consecuencia de usar ese molde. Eso es. Es la instancia física real que existe ocupando espacio en la memoria RAM del ordenador. Un objeto ya no es una idea. Tiene una identidad única, un estado con valores concretos y puede ejecutar acciones reales. Y como en un sistema complejo conviven millones de esos objetos en la memoria a la vez, hay que evitar que se saboteen entre ellos. Ahí entra el encapsulamiento, que es básicamente ocultar y proteger los datos internos. O sea, poner fronteras. Tal cual. Y UML tiene una forma muy visual de traducir esto del código al plano usando símbolos pequeños. Por ejemplo, un signo más indica que un dato es público, cualquiera puede tocarlo. Pero un signo menos indica que es privado, es una barrera rígida. También hay protegidos con una almohadilla y de paquete con una tilde. Pero la idea es esa. Sería como instalar cerraduras biométricas en ciertas habitaciones del rascacielos, ¿no? Solo el personal autorizado puede entrar a tocar los controles. Es una analogía perfecta. Vale, pero proteger datos es la parte estática. La complejidad de verdad se dispara cuando hablamos de lo que hacen estos objetos. Pasemos al polimorfismo,
que por lo que he leído es como el cerebro detrás de la flexibilidad del programa. Y aquí hay dos cosas que la gente confunde siempre, la sobrecarga y la sobreescritura. Uf, sí, el clásico lío. Empezando por la sobrecarga o overloading. Hablamos de un polimorfismo estático. Todo se decide en tiempo de compilación, o sea, antes de que el programa se ejecute. ¿Vale? Se da cuando dentro de la misma clase tienes varios métodos que se llaman exactamente igual, pero cambia lo que piden. Es decir, piden una cantidad diferente de parámetros o tipos de datos distintos. Espera, a ver si lo visualizo. La sobrecarga me recuerda a una batidora moderna con varios botones. Tienes un botón para hacer puré, otro para picar hielo y otro para montar claras. Ajá. Todas esas acciones comparten el nombre genérico de batir, pero la máquina no tiene que adivinar qué hacer. En el instante en que pulsas el botón de picar hielo, ya le has dado un parámetro distinto y la batidora activa el engranaje correcto mecánicamente. Muy buen ejemplo. Eso en ingeniería se llama enlace temprano. Es rápido y predecible. Pero en el otro extremo tenemos la sobreescritura o overriding. Esto ya es dinámico. Ocurre en tiempo de ejecución. El programa ya está vivo en la memoria. ¿Y qué cambia ahí? Pues que una clase hija hereda un método de su clase padre y decide redefinirlo por completo por dentro, pero manteniendo el mismo nombre exacto y los mismos parámetros de entrada. ¡Ostras! Claro, el compilador original no tiene forma de saber qué código específico se va a ejecutar hasta el milisegundo en que ocurre. Vale, o sea que la sobreescritura sería estar en el campo frente a, no sé, un perro, un gato y un pato, y desde fuera les das a todos la misma orden genérica de hablar. Tú no sabes cómo está cableado el cerebro del animal, pero al recibir la instrucción, cada uno decide en tiempo real si ladrar, maullar o graznar. Lo fascinante aquí es cómo los lenguajes como C++ logran crear esta ilusión de decisión en tiempo real a nivel físico. Para que el pato sepa que debe graznar, el compilador construye una infraestructura oculta. Genera una tabla virtual, o B-table. B-table, vale. Es un índice invisible que guarda las direcciones de memoria donde están las funciones correctas para esa clase. Frena un momento. Me acabo de perder con la mecánica. Si esa tabla es un índice guardado por ahí en la memoria, ¿cómo sabe el perro o el pato dónde tiene que ir a buscar ese índice para saber qué hacer? Ahí radica el secreto. El compilador inyecta un miembro oculto dentro de cada objeto. Se llama el puntero virtual, o BPTR. En los procesadores de 64 bits de hoy, este puntero ocupa exactamente 8 bytes. Ajá. Entonces, la orden viablar desencadena 3 saltos a la velocidad de la luz. Primero, la CPU lee este puntero virtual de 8 bytes en el objeto. Segundo, usa el puntero para viajar hasta la tabla virtual compartida. Y tercero, busca en la tabla la dirección del código de graznar y salta allí para ejecutarlo. O sea que esa magia de la flexibilidad te cuesta rendimiento, porque obligas al procesador a dar brincos por la memoria. Tiene un impacto profundo. Y aquí entran cosas como las reglas de alineamiento de memoria, que vuelven locos a los novatos. Ayúdame otra vez, ¿qué significa eso del alineamiento? A ver, los procesadores no leen la memoria byte a byte, sería muy lento. La leen en bloques, por ejemplo de 8 bytes de golpe. Si programas un objeto súper sencillo con un valor de verdadero o falso que ocupa un solo byte, pensarías que el objeto pesa un byte. Lógico. Pero si usas sobreescritura, el compilador le mete el puntero virtual de 8 bytes por la fuerza. Y para que la CPU lo lea rápido sin cruzar límites, el compilador rellena el espacio vacío con bytes inútiles. Tu objeto de un byte de repente pesa 16 bytes. ¡Madre mía! Multiplica eso por 10 millones de objetos en un servidor y el impacto en la RAM es brutal. Además, los saltos introducen latencia de nanosegundos que rompen las optimizaciones de la CPU. Y ojo, viene con una advertencia de seguridad. ¿Ah, sí? Sí, si usas esta maquinaria tienes que incluir un destructor virtual. Si no lo haces e intentas borrar el objeto de la memoria usando una referencia genérica, el sistema limpiará lo superficial, pero dejará toda la memoria interna abandonada. Es una fuga de memoria de manual. El servidor colapsa. Ostras, todo un submundo peligroso bajo un simple cambio de comportamiento. Bueno, ya tenemos los ladrillos claros, el rendimiento, los punteros invisibles. Toca alejarnos y mirar el plano general. Los mapas estáticos de UML 2.5, ¿cómo se relacionan estos objetos? Pues UML 2.5 tiene 14 tipos de diagramas. Se agrupan en estructura, comportamiento e interacción. Para los cimientos fijos usamos los diagramas de estructura, y el rey absoluto es el diagrama de clases.
que entiendo que muestra los distintos niveles de intimidad en las relaciones, ¿no? Empecemos por la dependencia, que es una línea discontinua con flecha abierta. Por lo que leí, es como decir, necesito esta herramienta 5 minutos y luego me olvido de ella. Es una analogía precisa. Es efímera. Un objeto usa a otro de forma transitoria, tal vez para un cálculo rápido, pero no lo guarda en su interior. Sus ciclos de vida no están entrelazados. Pero luego pasamos a relaciones más serias, las de todo parte. Y aquí aparecen los famosos rombos de UML. La agregación con rombo blanco y la composición con rombo negro. La agregación es más débil, ¿verdad? Se pone el ejemplo de un departamento universitario y un estudiante. Exacto. El departamento es el contenedor, el estudiante la parte. Si la universidad cierra el departamento, los estudiantes no desaparecen. Tienen vidas independientes. Ajá. Y la composición con rombo negro. Esa es estricta. Pertenencia vital, como un bolso y su bolsillo lateral, o una biblioteca y sus libros físicos. Si la biblioteca se incendia y se destruye, los libros desaparecen con ella. El ciclo de vida de la parte depende totalmente del contenedor. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque alguien ajeno a esto ve los planos con cientos de líneas cruzadas y piensa, a ver, ¿qué más da si el arquitecto ha pintado el rombo de blanco o de negro? ¿De verdad importa o es por quedar bien en la reunión? Importa muchísimo. No es ninguna tontería estética. Ese color dicta cómo el sistema gestiona la memoria física. Un rombo negro es un contrato vinculante. ¿En qué sentido? En C++, por ejemplo, un rombo negro significa que la memoria de la parte está físicamente dentro del contenedor, o que usas punteros de propiedad exclusiva, como std unique ptr. Te garantiza que al borrar el contenedor, la parte se borra atómicamente, sin error. Ya. Y si un desarrollador se despista, ve un rombo negro, pero lo programa como una agregación suelta, o sea, como un rombo blanco. Pues montas un Cristo silencioso. Al destruir el contenedor, los objetos internos se quedan huérfanos flotando en el heap, la memoria dinámica. Es una fuga de memoria catastrófica. Incluso en lenguajes como Java, el rombo negro prohíbe terminantemente exponer ese objeto interno al exterior. Es flipante comprobar que rellenar una figura geométrica de negro sea una orden tan estricta sobre el hardware. Por cierto, también vi un diagrama llamado de estructura compuesta, que es como mirar el motor de un coche por dentro, ¿no? Sí, disecciona la colaboración interna sin contaminar visualmente el gran diagrama de clases principal. Ayuda mucho a la legibilidad. Muy útil. Ahora, todas estas jerarquías de padre, hijo, rombos, suenan muy limpias sobre el papel. Pero los sistemas masivos reales a veces parecen un culebrón familiar lleno de dramas. Y esto nos lleva a un concepto con un nombre tremendo, el problema del diamante y la herencia múltiple. Uf, el letal diamante de la muerte, lo llaman. La herencia múltiple es cuando una clase hereda de 2 o más superclases a la vez. Da mucha flexibilidad, pero introduce una ambigüedad estructural gravísima. Suena a trampa de Indiana Jones. A ver, para que quien nos escuche lo visualice. Tienes una clase A arriba. De ella heredan la clase B y la clase C. Y abajo del todo creas la clase D que decide heredar tanto de B como de C. Formando un rombo, exacto. Y el drama es que si B y C habían modificado un método de A, cuando la cobre clase D intenta ejecutarlo, ¿qué pasa ahí dentro? El procesador choca contra un muro. No sabe si el programador quería usar la versión de la rama B o la de la rama C. Claro, es como un niño con sus dos padres delante dándole órdenes contradictorias a la vez. El niño no sabe a quién hacer caso, se bloquea y el sistema se congela. ¿Cómo solucionan esto los lenguajes modernos? Pues cada uno a su manera, y revela mucho de su filosofía. C++ lo permite, pero por defecto crea 2 subobjetos separados en la memoria. O sea, duplica el problema. Sí. Para arreglarlo, te obliga a escribir herencia virtual, reestructurando la memoria, pero es sintácticamente muy complejo. ¿Y lenguajes masivos como Java o C#? Miraron el desastre de C++ y cortaron por lo sano. Prohibieron la herencia múltiple de clases. Solo un padre. Si quieres más, usas interfaces, que antes eran contratos vacíos. Espera, dices antes. Sí, porque en Java 8 metieron los métodos por defecto en las interfaces. Le inyectaron código y, sin querer, resucitaron el problema del diamante de entre los muertos. Madre mía, tropezar 2 veces con la misma piedra. Totalmente. Aunque esta vez pusieron reglas. La clase siempre manda sobre la interfaz. Y si 2 interfaces chocan, el compilador te frena en seco.
y te obliga a escribir explícitamente con cuál te quedas. En C# es parecido. Te exigen un casting manual. Y no hay nadie que lo haya solucionado de verdad. Go descartó la herencia orientada a objetos tradicional. Usa composición pura, anidando estructuras. Si anidas dos cosas que chocan, el compilador de Go no intenta adivinar. Te tira un error letal de selector ambiguo y no te deja compilar hasta que rediseñes. Es súper interesante ver la ideología detrás del código. C++ te da libertad total. Te da cuchillos afilados y si te cortas, es tu problema. Exacto, asume que eres experto. Mientras que Java o Go asumen que habrá fallos humanos y ponen barandillas para priorizar la seguridad. Es una visión sociológica muy acertada. Bueno, hemos construido el rascacielos estático, gestionado la memoria con los rombos negros y evitado dramas familiares. Pero un rascacielos terminado no se queda en silencio. Los ascensores suben, la gente entra, los sensores miden la temperatura. El software está vivo en el tiempo. ¿Cómo modelamos esa acción en UML sin picar código? Entrando en los diagramas de comportamiento. Y la estrella es el diagrama de secuencia. Su objetivo es ilustrar cronológicamente cómo los objetos envían mensajes en el tiempo para completar un proceso. Es bastante intuitivo. Tienes rectángulos arriba, que son los sistemas o servidores, y de ellos cae una línea de vida vertical hacia abajo, y entre esas líneas van saltando flechas horizontales. Y cuidado con las flechas, porque la forma de la punta lo es todo. Una punta sólida y oscura es un mensaje sincrónico. El emisor pide algo, por ejemplo, cobrar una tarjeta, y se bloquea. Se queda esperando respuesta. Ya, claro. En cambio, una punta abierta, dibujada solo con líneas, es asincrónico. El servidor lanza el mensaje y sigue con lo suyo sin esperar. Es vital para arquitecturas modernas que no pueden permitirse parones. Pero la vida real no es una línea recta. Hay fallos de tarjetas, cobros repetidos. Para meter esa lógica he visto que UML usa fragmentos combinados, cajas que agrupan flechas. Sí, los fragmentos añaden lógica matemática al tiempo. Tienes el fragmento alt de alternativa, que es el típico if-else excluyente. ¿Y para la locura de miles de usuarios comprando a la vez? Ahí usas el fragmento par, de paralelo. Modela múltiples hilos ejecutándose a la vez. A ver, siendo abogada del diablo. Si estás dibujando cada if en un bloque alt y cada hilo en un bloque par, ¿no estás programando arrastrando cajitas? ¿No es mejor irte al código, hacerlo en Java y ahorrarte 3 semanas de dibujitos? Es el eterno debate. Pero la respuesta es el coste de equivocarse. Dibujar un fragmento Paradise Diagram te permite ver que dos flechas distintas van a intentar modificar el mismo saldo bancario a la vez. Ah, claro. Estás viendo visualmente una condición de carrera, o race condition. En UML lo arreglas debatiendo 10 minutos y añadiendo un cerrojo. Si ese mismo fallo llega a producción en el código, tardas semanas de depuración agónica en encontrarlo. Además, un director de negocio no sabe leer 50.000 líneas de Java, pero sí entiende unas flechas en un diagrama para validar las reglas de la empresa. Visto así, tiene todo el sentido. Evitas demoler una planta entera del rascacielos. Oye, y he leído que también hay diagramas de tiempo, para cuando los segundos son de vida o muerte. Los timing diagrams son el nivel máximo de precisión. El eje horizontal muestra milisegundos reales. Se usan en plataformas financieras de alta frecuencia o sistemas aeroespaciales. Ahí estipulas que entre el sensor y el freno tienen que pasar exactamente 42 milisegundos, con tolerancia visual. ¡Qué nivel de detalle! Bueno, pues qué inmersión más espectacular hemos hecho. Hemos pasado de un simple dato a plantillas, hemos visto que la flexibilidad se paga con punteros de 8 bytes y que pintar un rombo de blanco o de negro puede destruir un servidor entero por fugas de memoria. Y hemos navegado por la herencia múltiple y visto el sistema vivo con los diagramas de secuencia. Exacto. Queda clarísimo que UML no es burocracia, es el andamiaje mental indispensable entre la idea ahumada y la ejecución robótica del procesador. Es la disciplina que convirtió la programación, que antes era casi artesanía, en una ingeniería de verdad, predecible y auditable. Y para cerrar, quiero dejar un pensamiento provocativo que saqué de las notas técnicas. Resulta que la inteligencia artificial de hoy ya puede generar diagramas de clases básicos a partir de un simple texto. Cierto, lo hace en segundos.
Pero las propias herramientas admiten que la IA fracasa y alucina cuando le pides diagramas complejos de tiempo o de despliegue físico, porque le falta el contexto de hardware que el texto no capta. Le falta entender el mundo físico real, sí. Así que lanzo esta reflexión para quien nos haya acompañado hoy. Si la IA sigue avanzando y logra diseñar los planos enteros del rascacielos con un clic, ¿será el UML manual y saber leer esos punteros virtuales un harto perdido para 4 veteranos? ¿O será una habilidad más vital que nunca? Porque al final, si la máquina diseña un rascacielos financiero, un humano experto va a tener que auditar los rombos negros y los riesgos de memoria antes de dejar que nadie vierta el hormigón. Una pregunta que va a definir la próxima década de nuestra profesión, sin duda. Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias a toda la gente que nos ha prestado sus oídos hoy para desentrañar este fascinante mundo. Nos escuchamos en la próxima.